Ahí ya estamos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Continuando con este ciclo de talleres, charlas o como las llamemos, hoy contamos con Mónica Marquina. Yo sé que Mónica no necesita presentación en el sistema, pero Mónica, digo dos o tres líneas de su currículum. Es PhD en Educación Superior por la Universidad de Palermo, es licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente en el CONICET y además es profesora en la UBA. Ha acompañado distintas gestiones como asesora y con distintos cargos. Actualmente se desempeña también en el directorio de CONEAU, así que todos nosotros la padecemos en algún momento. Mónica, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí estás. Eh, Gracias por acompañarnos. No, bueno, gracias Jerónimo y gracias a todos, a la comisión por la invitación. Aclaro que aquí estoy en mi rol de investigadora y estudiosa en el tema, nada que ver con la CONIAU. En este momento hablo por mí y solo por mí, así que bueno aclararlo por las dudas. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación y bueno, y la convocatoria realmente. Bueno, digamos, tiempos muy de cambios profundos, así que mi idea es poder compartir con ustedes algunas cuestiones que yo sé que ustedes vienen avanzando muchísimo con el tema, con lo cual hay cosas que voy a dar por asumidas. Digo, en charlas sobre SACAU es explicar qué dice la norma, una serie de cosas que, bueno, me parece aquí no tiene ningún sentido plantear, sino ir justo al punto de dónde están las grandes dudas, los grandes problemas, sobre todo de cara a la implementación. Entonces ese va a ser el foco de mi presentación. Voy a tratar de avanzar, cosa de que pueda haber un momento de preguntas que creo que en la medida que ustedes puedan ir anotando, cosas que quieran preguntar, bueno, va a ser muy rico, porque creo que más allá de este enfoque, bueno, puede haber distintas puntas que ustedes quisieran o profundizar o aclarar que yo quizás no lo haga suficientemente. Así que, bueno. Vamos con eso directamente. Voy a presentar, voy a hacer una presentación que después la voy a poner a disposición, ¿sí? de la comisión y avanzamos. Ustedes me dirán si esto lleva un tiempito hasta que se pone en presentación. Vamos a esperar. Ahí está. ¿Está en modo presentación? Sí, se ve Bien, bien. perfecto. Muy bien. Bueno, la idea en este tiempo que tengo es, como les dije, focalizar en cuáles son los desafíos que para mí, básicamente, además de algunas cuestiones quizás aclaratorias o conceptuales, tiene que ver con una gran pregunta y es ¿quién decide qué? ¿No? Creo que esto es lo que hoy nos interpela un poco, por lo menos poniéndome en lugar de quienes tienen que tomar decisiones respecto a cómo implementar el SACAU. Entonces, mi exposición va a tener 5 puntos. El primer punto justo va a ser más conceptual en el sentido de quizás algunas definiciones que vienen por el lado de lo que yo considero, pero también por el mayor consenso que hay en este momento en el mundo respecto a qué es un sistema de créditos. Entonces, voy a estar permanentemente yendo y viniendo, ¿sí? a la mirada más global, sobre todo la europea, porque todos sabemos que cuando uno mira un poco las definiciones de la normativa, se han hecho en espejo con sus particularidades, pero mirando mucho al caso europeo. De hecho, ustedes tenían un invitado europeo que lo tienen en agenda. Después, el segundo punto, me voy a focalizar en lo que yo creo que son las limitaciones que hoy tiene la normativa pese a sus modificaciones. Y esto no tiene que ver con hacer una crítica, sino creo que son aspectos que necesariamente van a tener que ser resueltos en algunas de las otras instancias que no son la normativa. Después voy a hablar de los niveles de decisión que yo considero que hoy existen y deberían estar aclarados para la implementación del SACAO. Después voy a hablar muy brevemente de una forma entre muchas de poder aplicar los créditos a las carreras. Como ustedes saben, hoy todas las universidades están avanzando y hay muchísimas perspectivas
todas creo que son válidas en la medida que compartan ciertos conceptos básicos que entiendo que todos compartimos. Y finalmente algunos aprendizajes de la experiencia. Creo que hay tanta experiencia en el mundo que deberíamos tomarla, no para copiar, sino por lo menos para no pasar por los mismos problemas, los mismos errores o incluso las mismas discusiones que de alguna forma ya están saldadas. También quiero en el día de hoy expresar que esta conversación es una forma más de defender la Universidad Pública Argentina. Yo estoy convencida que si se avanza con el SACAU es una manera más de poder mejorar cada vez más nuestra formación y poder ser más inclusivos. Así que en el día de hoy especialmente quiero mencionar esto y poder vincular esta conversación, que para mí es un aporte que quizás pueda servir a esa defensa de la universidad pública. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas y respuestas, ¿sí? La primera, creo que es la que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué es un sistema de créditos y para qué sirve? Y en general uno cree que está claro, pero nunca viene mal poder repetirlo. Es una herramienta, ¿sí? No es un fin en sí mismo, que tiene como fin estimar el esfuerzo o trabajo de uno o un estudiante para alcanzar resultados de aprendizaje esperados. Acá yo focalizo en la herramienta y en resultados de aprendizaje. Hay consenso absoluto eh, en la mayoría de los sistemas de crédito, salvo aquellos viejos que están inspirados en el modelo norteamericano, que tiene más de 100 años, pero todos los modelos de sistemas de crédito que se han desarrollado desde los 90 hasta la actualidad ponen el foco en resultados de aprendizaje. Es decir, que, y esto lo vamos a ir repitiendo, el sistema de créditos no mide horacilla, sino mide esfuerzo en relación al logro de aprendizajes. Y esto tiene como dos usos, si se quiere, o dos utilidades. Para la universidad es un gran ordenador para planificar su oferta formativa y sobre todo acordar reconocimientos de estudios entre instituciones del país y del mundo. Es decir, que es una herramienta muy eficaz en la medida en que la universidad la pueda aplicar en línea con sus objetivos, en línea con su misión, en línea con su plan de desarrollo, etc. Y para el estudiante, ¿por qué es importante? Porque le sirve para organizar y acumular de manera objetiva, destaco objetiva, su aprendizaje en el marco de una trayectoria de formación con reconocimiento, y destaco con reconocimiento. ¿Y aquí por qué? Porque esto creo que también cuando uno hoy habla de sincerar o de visibilizar, ¿no? Esta es, lo que hoy los planes hacen. Creo que también hay que visibilizar trayectorias educativas que hoy están, pero no son tan claras. En general seguimos pensando que nuestros y nuestras estudiantes avanzan en un camino que es el planteado por los planes de estudio, y hoy las trayectorias son muy diversas, los recorridos son muy distintos. Algunos son efectivos, logran llegar por distintos lados al final, que es la titulación, y otros no, otros quedan truncos. Con lo cual, el sistema de créditos puede ser un gran aliado para mostrar esa acumulación de aprendizaje que los estudiantes, por eso la idea de la mochila, va teniendo, y además que esa acumulación sea tan objetiva que permita ser reconocida por la institución en la que está y por otras instituciones en la que está. Entonces, bueno, puede ser el sistema de créditos un gran aliado tanto para las instituciones como para los y las estudiantes, y creo que esto sí es posible en la medida que se pueda también explicitar las concepciones que están detrás del sistema de créditos, ¿sí? Como buena herramienta, no es una herramienta que en sí misma contenga un contenido. Hay concepciones que quien aplique los sistemas de crédito van a determinar la utilidad, la efectividad de un sistema de crédito, y yo creo que al menos hay tres concepciones subyacentes.
No sé por qué se están armando líneas, ustedes las ven o no, como dibujitos que están, yo por lo menos veo que se está marcando como Quiz- pizarra Quizás no tenés habilitado el marcador justamente o el No, cursor. yo no, son otras personas porque me aparecen los Ah, nombres. Vale. Sí, ah, y sigue apareciendo. Bueno, si en algún momento está todo Ahí, rayado, ahí trato de sí, chequear eso. sí. No, así no molesta, pero bueno, por la duda. Eh, Creo que hay tres concepciones básicas. Una, la concepción de aprendizaje, otra, la concepción de diseño curricular y otra, la concepción de organización de la oferta. Y a mí no voy en general cuando yo hablo de esto, me explayo con esto, no es el ámbito para explayarme qué es una concepción centrada en el docente o una centrada en el estudiante, qué es un diseño curricular más abierto, más cerrado o más flexible, o qué es una organización de la oferta, quizás esta sí hay que aclararlo un poco más, que sería cómo el diseño curricular se pone en acción a nivel institucional, cómo se despliega, ¿no? Cómo se lo hace vivo y en ese sentido un plan puede ser muy flexible, pero después cuando se pone en acción esa flexibilidad no se expresa porque no se dan las condiciones para eso. O sea que creo que estas tres dimensiones son claves a la hora de pensar cómo implementar un sistema de créditos y en realidad la utilidad del sistema de créditos va a ser diferente según estas concepciones, según más cerca de qué extremos de estos esté el posicionamiento de la institución, ¿sí? Bueno, creo que esto es fundamental e incluso lo voy a retomar al final cuando les comente un poco las cosas que están apareciendo en algunos ejercicios que estamos haciendo, porque en realidad los problemas que hoy existen a la hora de poder resolverlos vía aplicación del SACAO son problemas de distinto tenor, algunos vinculados con el aula y con la concepción de aprendizaje, algunos vinculados con el diseño y otros vinculados con la gestión o la puesta en acción del currículum. Genial, ahí salió. Bueno, bueno. Bien, entonces, como primera conclusión, y yo después de esto dejo lo conceptual, creo que un sistema de créditos se asocia a un modelo pedagógico centrado en el estudiante y a un currículo flexible, tanto en los papeles como en la acción. Y creo también que embarcarse en la incorporación de un sistema de créditos en planes rígidos, centrados solo en horas de clase, no aporta ningún valor agregado a la situación actual. Los problemas van a seguir existiendo y vamos a gastar un tiempo en burocracia, ¿sí? En adaptación, en presentación, pero que no va a haber cambios y quizás en 5 años volvamos a hablar por qué el sistema de créditos no funcionó. Así que creo que esto es importante. Al final voy a retomar cómo esto se expresa hoy en la realidad. Entonces, otra pregunta importante, que digo importante porque sé que son preguntas que están en la discusión de actual, ¿no? ¿Qué significan los 60 créditos anuales en términos de trabajo del estudiante? Y esto no es menor, nosotros en realidad los 60 CRE anuales yo creo que son un gran ordenador, es algo que tomamos del modelo europeo y quizás no tenemos muy en cuenta qué significan. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo del tiempo de trabajo semanal y diario de un o una estudiante en un supuesto cuatrimestre de 30 créditos, porque uno podría pensar, esto no tiene que ser así, que si un año tiene 60, un cuatrimestre podría tener 30, sino si tiene menos, el otro va a tener más, ¿sí? Contando 16 semanas de cursado en un cuatrimestre, en estos 16, en general, yo por lo menos considero que si se considera el tiempo del estudiante hay que incorporar también las semanas al menos de la primera mesa de finales y también considerando una semana de lunes a sábado. Si uno aplica esto a los créditos, o sea, si uno, esperen ahí. Si uno aplica esto, no importa si tomamos 25 o 30, ya me voy a meter en qué es mejor si 25 o 30, pero supónganse que asumimos 25 horas un CRE, esto significa en este cuatrimestre supuesto 700 horas de trabajo del estudiante, lo cual significa 47 horas semanales y eso significa 8 horas de trabajo diario del estudiante de lunes a sábado. Si aplico el CRE
considerando que tiene 30 horas ¿sí? de tiempo del estudiante completo, esto significa 900 horas en un cuatrimestre, 56 horas por semana, 9 horas por día de lunes a sábado. O sea, este es el contexto en el cual nosotros estamos aplicando en este momento el SACAO. O sea que estamos hablando de, primero, ayuda mucho, ¿sí? Porque permite mostrar el tiempo real, pero estamos hablando de que 60 créditos corresponden a un estudiante de tiempo completo. Y esto lo tenemos que tener en claro, sobre todo por todas las expectativas que colocamos al aplicar los créditos, ¿no? Muchas veces uno, después lo vamos a ver, el objetivo de achicar la brecha entre lo que dicen los planes y lo que pasa en la realidad, bueno, la idea es achicar porque hoy nuestros planes de estudio, cuando uno aplica sin modificarlos y haciendo un cálculo del tiempo del estudiante determinado, en general nuestros planes de estudio están por arriba de los 60 créditos, con lo cual esa discusión de, bueno, no los cumple porque nuestros estudiantes trabajan, no tiene sentido, porque aun si no trabajaran, estos planes de estudio que hoy existen en muchos casos que superan los 60 créditos, nos están hablando que ni un estudiante full time podría llevarlos adelante porque tendría que aplicar entre 8 y 9 horas diarias de lunes a sábado. Es decir que, por un lado, la definición de los créditos de 60 a un año ayuda mucho a rediseñar los planes con una duración realista, pero sepamos también que es para un estudiante ideal, ¿sí? De tiempo completo. Aún así y todo, hagamos todo bien, probablemente una buena porción de nuestros estudiantes, sabiendo que para un estudiante full time un plan de estudio dura, supónganse, 4 años, un estudiante que trabaja no va a tardar 4 años, ¿sí? Lo bueno va a ser que lo va a tener sobre el papel y va a tener una referencia de cuál es ese tiempo real que se supone que tiene que cumplir si se dedicara full time a estudiar. En general, nuestros planes, como ya dije, exceden los 60 créditos anuales y eso claramente explica la brecha entre lo que dice el plan y lo que sucede en la práctica, aun cuando estemos hablando de estudiantes que no trabajan, ¿no? O sea que esto, digo, es un punto como para comprender dónde estamos parados con los 60 créditos. Segunda pregunta importante para aclarar. ¿Cuál es el valor de C más conveniente? ¿Más cerca de 25 o más cerca de 30? ¿No? Que esta es otra de las grandes preguntas que hoy están dando vuelta, más allá de dónde se toma esta decisión, que después voy a retomar. Entonces ahí hay debates, discusiones. Si uno le pregunta a los estudiantes, o sea, un estudiante, ¿qué va a querer? Como el valor del CRE influye en el tiempo total del estudiante, un estudiante va a querer que esté más cerca de 25, porque en realidad es por menos horas de esfuerzo, va a tener un crédito, o sea, se le va a dar un crédito por menos esfuerzo para lograr resultados de aprendizaje. Otros puede ser más, pero bueno, los estudiantes van a tender a que sea 25, que esté más cerca de ahí. Pero en general un plan de estudios que no quiera cambiar mucho, ¿sí? Que diga, bueno, a ver, ¿cómo tengo que adaptarme a los créditos sin modificar demasiado? La conveniencia va a ser estar más cerca de 30, porque tiene más horas disponibles, ¿sí? Más horas de las que tiene que ubicar en algún lugar y que, bueno, dentro del el corset de qué es un crédito en un año, etcétera. O sea que en realidad una carrera le va a convenir estar más cerca de 30, porque si no, si tiene 25 y no quiere modificar mucho, la carrera se le va a extender en el tiempo un poco más. Y por supuesto a un docente que también la tendencia de no querer cambiar demasiado, también va a tratar de que ese crédito tenga más horas para poder colocar sin modificar mucho todo lo que hoy existe en estas cajitas de créditos. Ahora, esta discusión es una discusión especulativa y creo yo que no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque el CRE o el crédito o cualquier crédito, ¿sí? de esta época acredita logros de aprendizaje, acredita resultados de aprendizaje y no acredita horas silla, ya sea en la casa o en el aula. Hacer estos cálculos
que son más bien especulativos en el sentido de qué me conviene para no modificar tanto, en realidad está dejando lo más importante, que es que un crédito no acredita horas, sino acredita resultados de aprendizaje. Y esto es una discusión que si ustedes, cuando venga el representante europeo, pregúntenle las discusiones que se dieron hace 20 años en Europa, fueron de este tipo, ¿no? ¿Cuál era la primera pregunta? Si yo le pongo más y después tengo que reconocer a otro país que le pone menos, no es lo mismo, estamos hablando de distintas cosas, es menos esfuerzo, son menos horas, entonces no voy a reconocer. Y en realidad, en Europa, cuando discutieron estas cosas con el proceso de Bolonia, estas decisiones las tomaron cada país, ¿sí? O sea, en el acuerdo del espacio europeo se puso el rango que nosotros hoy definimos, entre 25 y 30. Después, cada país le puso el número que consideró más se asociaba a la forma de aprender de sus estudiantes. Y esto hizo que España pusiera Italia 25, Finlandia, Suecia y Lituania 27, otros países 28, Francia 29 y miren Reino Unido, le puso 20. Entonces, ¿ustedes creen que alguien le dice a Estados Unidos, perdón, a Reino Unido, no vamos a acordar que, bueno, ahora se fue, ¿no? Pero en ese momento, vos estás afuera porque le estás poniendo menos horas de las que le ponemos nosotros? No, Reino Unido consideró que por la forma de aprender de sus estudiantes, con 20 horas para llegar a esos resultados de aprendizaje, estaba bien y estaba bien, ¿sí? Incluso algunos países, pero muy pocos, como Alemania, Países Bajos y Finlandia, permitieron que fueran las instituciones las que definieran las horas por crédito dentro siempre del rango 25-30. Ahora, en la experiencia europea no hay ningún país en donde esto se haya dejado a la carrera y mucho menos a la materia. Con lo cual volvemos a algo que va a ser recurrente en la charla esta, que es que hay niveles de decisiones importantes. En Europa, el nivel de decisión para decidir cuántos créditos tenía un sistema fue el país, la región definió el rango y en algunos países habilitaron a que esto sea una decisión de las instituciones. En el caso de Alemania, porque tiene un sistema descentralizado, son Länders, cada provincia tiene sus instituciones y en realidad el valor está asociado a la forma de aprender de un perfil de estudiante de un país o en este caso de instituciones de una región, ¿sí? Entonces, una vez que sucedió esto, nadie más habló de esto y todo el mundo aceptó, porque además hay mecanismos de aseguramiento de la calidad a nivel del espacio europeo, como también los hay en cada país y lo tenemos nosotros, y que todo el mundo ya asume que un crédito es equivalente a los mismos resultados de aprendizaje, no importa cuánto tiempo le lleve al estudiante según viva en España, en Dinamarca, en Francia o en Reino Unido. Un crédito es un crédito. En este caso, un STS es un STS. Y nadie ya discute si alguno le implica más horas o menos horas. Así que como una segunda, otra conclusión importante, creo yo que tenemos que tomar de esta experiencia es que el valor de horas por CRE representa el tiempo que en un país o en una institución un estudiante necesita para el logro de aprendizajes razonablemente equivalente. Esto también está en las discusiones europeas. El acuerdo, y si uno lo ve en las guías de aplicación de los créditos europeos, todo el tiempo se está planteando, se busca lo razonablemente equivalente, no lo idéntico, ¿sí? En términos de resultados de aprendizaje de cara a una titulación. Hay una experiencia de más de 20 años en este tema, ¿sí? De la que podemos aprender para no quedarnos atrancados en discusiones ya saldadas, o incluso repetir errores, porque la experiencia europea no fue perfecta y tuvo muchos errores que lo fueron modificando sobre la marcha. Y además está todo documentado, está todo escrito. Hay guías, hay documentos, hay libros que muestran incluso las discusiones que se dieron, las formas que tuvieron de implementar, de arriba para abajo, de abajo para arriba, los pros y los contras, bueno, una serie de cosas que concluyen por lo menos en este tema que un crédito es un crédito en cualquier institución.
no importa las horas que se le asignen, siempre que estén dentro del rango entre 25 y 30. Otra pregunta típica es, ¿por cuánto tengo que multiplicar para contar el tiempo autónomo del estudiante, ¿no? Si es por 2 o por 3. Y acá de vuelta no hay calculadora. Yo digo hay calculadora, pero la calculadora no es automática. No podemos generalizar porque cada carrera tiene sus particularidades según campos de formación y según cómo tiene estructurado el plan. Y después cada materia o cada espacio curricular está ubicado en un momento en que esto puede incidir en ese tiempo del estudiante, o puede ser que el tipo de formación que predomine, sea más teórica o más práctica, también incida en ese tiempo autónomo del estudiante. También puede depender del nivel de formación de la materia, ¿sí? Si es una materia de pregrado, grado, posgrado, puede ser del mismo tema, con los mismos contenidos, pero muy diferente el nivel de abordaje y de profundidad. Y también puede estar incidiendo el esfuerzo requerido por el estudiante en distintos momentos de la trayectoria, ¿no? Una cosa es asignaturas que están en los primeros años, otras en el medio u otras al final, en donde la autonomía del estudiante es distinto. Incide mucho el tipo de evaluaciones que se toman, ¿sí? Si se trata de asignaturas que tienen muchas evaluaciones, ahí hay un tiempo del estudiante autónomo que no se está contando y que incide muchísimo. Y ni hablar del tema de las tesinas o incluso de algunas prácticas que no están, no las supervisadas, ¿no? De otro tipo, que no están explicitadas en el plan de estudio y que implican un tiempo del estudiante que está absolutamente invisibilizado. Con lo cual, multiplicar por un número en general no sirve, no corresponde y hay que hacer un trabajo bastante más profundo en eso, en ese análisis. Entonces ya, digo, estamos saliendo de la calculadora para ir más a fondo y luego volver a la calculadora para ver, bueno, después de analizar todo esto, cómo hacemos para que entren 60 créditos en un año, ¿no? Hay ejemplos de cómo ir agrupando. También esto es importante mencionar que no toda, o sea, esto no se trata de que cada materia tenga un criterio, ¿sí? Y que en ese sentido tenga un tipo de trabajo autónomo de cómo contemplarlo. En general, lo que se suele hacer, o con la que la experiencia muestra, es que hay un trabajo de clasificación de materias o los espacios curriculares en un plan de estudio, dependiendo de criterios que la propia carrera define, ¿sí? Si es por bloques de formación, por el tipo de evaluación y las formas y la cantidad, por el grado de autonomía del estudiante, por la ubicación en el plan de estudios, por el tipo de ejercitación que predomina en la formación práctica, si es actividades en el aula, actividades grupales fuera del aula, si es laboratorio, si es talleres, bueno, esto va a depender, o por los alcances o el aporte, la contribución del espacio a la titulación de la carrera, también puede ser otro criterio, puede haber muchísimos otros criterios. Lo que no sería correcto es pensar que hay un criterio por materia, sino que, porque acá, ¿qué es lo que a mí me parece que hay que trabajar? La unidad de análisis de todo esto es el plan de estudio, no es cada materia. Entonces, es importante este trabajo de agrupamiento, ¿no? De los espacios según ese tiempo autónomo requerido, y esto puede facilitar mucho cómo calcular el tiempo autónomo, pero no es una simple multiplicación, implica revisar la propuesta pedagógica de cada una de las asignaturas, la trayectoria estudiantil, ¿no? En qué momento de ese plan, ¿no? Esa trayectoria típica, las particularidades del campo de formación, ¿sí? Que claramente definen cómo el plan está estructurado. Bien, hasta aquí algunas preguntas que espero que si hay dudas después las podamos compartir, pero son las preguntas típicas que están dando vueltas, ¿no? En la conversación y en ver cómo implementamos esto. Voy a ir a las limitaciones que yo encuentro en la normativa del SACAU. Como ya les dije, el fin no es una mera crítica, sino ver cómo las podemos sortear de aquí en adelante. Ustedes saben que la resolución tuvo dos momentos, o sea, hay dos resoluciones, ¿sí? Una la del 2023 y otra la del 2025. Prácticamente los cambios son menores, pero fueron muy necesarios, pero cuando uno mira los considerandos, claramente hay un cambio. La resolución del 2023 ponía el foco
en cómo achicar la brecha entre la duración real y teórica de las carreras, determinar la duración de una carrera, y luego sí aparecen otros objetivos que estaban más vinculados con la flexibilidad, con el reconocimiento de trayectorias, con la internacionalización, pero claramente el foco estuvo puesto en crear un sistema de créditos para resolver un problema muy importante, ¿sí?, de nuestro sistema, que tiene que ver lo que dicen los planes de la realidad, ¿no? Y bueno, hubo una decisión de que el sistema de créditos podría ayudar para esto. Mientras que la nueva resolución, más allá de que las cláusulas no profundizan, pone mayor el énfasis en el reconocimiento, ¿sí? Habla de dar claridad sobre el tiempo que va a demandar el plan de estudio, no habla de achicar brechas, habla de adecuar la duración a las necesidades del entorno y habla de flexibilidad, comparabilidad de titulaciones, con lo cual yo creo que aquí, tanto en una como en otra, hay una tensión latente en la normativa que tiene que ver en según se ponga el énfasis en la duración de las carreras o según se ponga el énfasis en el reconocimiento y la flexibilidad. Yo entiendo que deberíamos lograr un equilibrio en estas dos cosas, que son las dos muy necesarias. Pero cuando uno mira ya directamente lo que dice la normativa, y si me enfoco en el énfasis en la duración, esto ya ustedes lo saben, la resolución aquí, que es de créditos, avanza en cuestiones que deberían ser objeto de otro tipo de normativa, más vinculada a marcos de cualificaciones u otro tipo de normativas que establezcan cuánto dura una carrera, para qué perfil genera, etcétera. Como esto no lo tenemos, la normativa de créditos lo que hace es, además de derogar la norma que establecían esos mínimos, establece algunos criterios, ¿sí?, que en general quedaron en pisos. En los 240 cree mínimos, 4 años mínimos, y ahí sí, volver a solo la interacción pedagógica, que es una manera de asociarlo con la carga mínima de la resolución anterior. Ahí se achica la cantidad de los mínimos y se pone el énfasis, sobre todo en la versión última de la resolución, en la necesidad de resguardar la habilitación profesional, porque la misma resolución dice que todas las carreras tenderán a durar 4 años. Entonces ahí hubo una necesidad de poder aclarar, sobre todo en las carreras del artículo 43 y bueno, las que habilitan. Entonces aquí toda esta parte que tiene que ver con la duración tiene algunos, creo yo, puntos que quizás hay que aclarar. Y esto, bueno, haciendo algunos cálculos, disculpen las tablitas, pero voy a tratar de explicar de qué se trata. Ustedes saben que en la resolución del 2023 solo era 25, ¿sí? O sea, un crédito tenía 25 horas. El rango se coloca con el cambio. Pero ahí aparecen algunas inconsistencias, porque si uno tomara los mínimos, ¿sí?, y dependiendo de ese promedio de tiempo autónomo que se calculara, podría darse la situación de que una carrera que quiera aferrarse al mínimo y, por ejemplo, considere que por cada hora de trabajo de interacción pedagógica, promedio de la carrera, no importa después cada materia, hay 2 horas fuera, los mínimos no dan si uno pone 30 horas, ¿sí? Aún cumpliendo con el mínimo de 2.100 horas, ¿sí?, de interacción, si uno tiene un promedio de sus materias que tienen por cada hora de interacción 2 horas de trabajo autónomo, puede quedar por debajo de los 240 créditos que la propia resolución establece y por debajo de los 4 años que la propia resolución establece. Y esto tiene que ver con que hubo un cambio, pero que claramente había una asociación implícita en los mínimos con un tiempo autónomo que no estaba suficientemente explicitado y que al subir la cantidad de horas salta esta inconsistencia. Por supuesto que si el promedio del trabajo autónomo de todas las materias del plan no sea 1,2, sino fuera 1,5, las inconsistencias son mayores aún, porque podríamos tener una carrera de 175 créditos en vez de 240, y ni siquiera 3 años de alcance, ¿no? O sea que aquí tenemos que tener cuidado
en aferrarnos a esos mínimos que la propia norma establece, porque podría suceder en función del tiempo promedio del tiempo autónomo de la carrera completa, que cumpliendo con los mínimos, los mínimos de horas de interacción, no cumpliéramos con los mínimos de créditos y con los mínimos de duración de años. Entonces, bueno, esto me parece que es importante mencionarlo a la hora de implementarlo. Está Claudia queriendo hacer una pregunta. No sé si habilitamos las preguntas ahora o después ustedes me dirán. Esperame un segundo, Claudia, que termino con esta parte por lo menos. Entonces, ahí yo lo que digo es que la norma original suponía implícitamente un tiempo autónomo. Yo creería, pero esto lo dirán quienes pensaron los borradores de la norma, seguramente ustedes conocen, había implícito un tiempo autónomo, que entiendo que debería ser por cada hora 2 o por cada hora 2,5, porque eso es lo que termina dando, ¿sí? Después los mínimos de CRE y los mínimos de años respecto a la interacción pedagógica, que al incorporarle los 30 generó algunas inconsistencias que hay que tener en cuenta si queremos aferrarnos a los mínimos. Bueno, Claudia, habilitamos ahora las preguntas, que no sé, Julia, me dirán ustedes cómo quieren que No, al hagamos. final, Al final, Mónica. ok. Sí. Así Bueno, no voy te a ir un interrumpo poquito tu más rápido. exposición. Voy a ir un poquito más rápido. Otro tema respecto al énfasis en la duración, ¿sí? Cuando uno mira el modelo europeo, de vuelta, que es un poco, ¿por qué lo menciono? Porque copiamos no, miramos y adaptamos muchas cosas del modelo europeo. Ellos, además de definir el sistema de créditos, definieron estructuras de titulaciones, ¿sí? Cosa que nosotros no tenemos, por lo menos todas juntas en un lugar, explícitas. Y ellos definieron que hay primeros ciclos, ¿sí? Que serían una suerte de ciclo corto, como si fueran las tecnicaturas, un primer ciclo que es el bachelor que significa formación general básica en un ámbito de conocimiento en donde solo un 20% tiene una orientación, ¿sí? Después establecieron un segundo ciclo, que sería el del máster o de un doctorado más largo, el tercer ciclo de una tesis doctoral. Y en general, ese bachelor de 4 años de formación general con un 20% de orientación, en general no sirve para la habilitación y el ejercicio profesional. Usualmente, dependiendo de las carreras, el grado, este bachelor de 3 o 4 años, se complementa con un máster de 1 o 2, que sí ahí permite el ingreso al mercado de trabajo profesional. Con lo cual, yo lo que entiendo es que cuando uno trata de, que a veces se fuerza esto, ¿no? De asociar nuestras carreras a este modelo europeo, corremos el riesgo de homologar cosas que son distintas, ¿sí? En general, además, en Europa hay algo que se llama título de ciclo único, ¿sí? Que son las carreras reguladas por el Estado, que en general tienen entre 300 y 360 créditos y duran entre 5 y 6 años. Por supuesto, siempre 60 créditos por año, ¿sí? O sea que lo que dice 5 o 6 se cumple en un estudiante full time. Además, en Europa, a nivel regional, acordaron un marco de cualificaciones que describen los conocimientos, las capacidades, las competencias de todos los niveles de titulación, de estos que recién mencionábamos, para hacerlos comparables y promover la movilidad. O sea, los marcos de cualificaciones es un documento acordado, el sistema de créditos es otro documento acordado y los lineamientos de la calidad es otra cosa acordada. Y todo esto además está en línea un poco con los niveles de la UNESCO. ¿Por qué menciono esto? Porque es fundamental que un sistema de créditos esté asociado a un marco de cualificaciones, porque así podemos saber que le estamos asignando créditos a cosas más o menos parecidas, ¿sí? Yo hace poco accedí, ustedes quizás lo conocen, a un documento de Sinterfor muy reciente, que además tiene un calculador en tiempo real, y hay muchos países de la región que tienen ya marcos de cualificaciones, y Argentina no lo tiene. Algunos tienen algunos más regionales,
en Costa Rica hay uno específicamente de educación, pero después todos los países, estos que están aquí, tienen marcos de cualificaciones. Entonces nosotros al no tener marcos de cualificaciones, los mínimos, ¿sí?, que están sugeridos en esta normativa entran en tensión con el carácter habilitante de nuestras carreras y sobre todo con la particularidad de algunas de nuestras licenciaturas, ¿sí?, que en relación con el mundo son equivalentes, sobre todo con Europa, a un bachelor más un máster. Entonces, cuando decimos que tienen que durar 4 años, seguramente hay carreras que sí lo pueden hacer, pero hay otras que no, ¿sí? Imagino el caso de biología, por ejemplo, en la Argentina. Claramente, la carrera de biología en la Argentina, que es una carrera de grado, que no tiene un 80% de conocimiento general, sino que tiene conocimiento general, orientación, que es casi un equivalente a un máster, y es una licenciatura típica de la Argentina como muchas otras, que creo yo que tenemos que defender, ¿sí? Porque si no corremos el riesgo de que suceda lo que pasó en Europa, y es que a estas carreras que eran largas mantuvieron el bachelor y lo demás lo pasaron al posgrado. Y esto creo yo que nosotros no tenemos que permitir. Entonces, ya que no tenemos un marco de cualificaciones que pudiera explicarle al mundo que muchas de nuestras licenciaturas y de nuestras carreras reguladas por el Estado, que llamamos de grado, no es lo mismo que en Europa, pero que termina con alcances de un título que son iguales a lo que en Europa puede ser un bachelor y un máster, lo tenemos que decir, lo tenemos que sostener, ¿no? Entonces esos mínimos yo los tomaría con cierta relatividad a la hora de hacer generalizaciones o que en general, bueno, creo que a esta altura ya todo el mundo está pensando que es muy difícil mantener en 4 años muchas de las carreras. Lo digo porque he escuchado que hay ingenierías que tienen que durar 4 años y a mí me preocupa mucho porque un ingeniero en otros lugares del mundo no se forma en 4 años. Entonces, por eso me parece importante plantearlo. Bueno, para ir avanzando, otro de los problemas que tiene la normativa es que hay cosas que no se dicen, que sería ya por el otro lado, no el de la duración, sino el lado de los reconocimientos. Aun cuando los considerandos, antes pero sobre todo ahora, habla de la importancia del reconocimiento, no hay ninguna cláusula que dé pautas para los acuerdos interinstitucionales, los básicos, ¿sí? Por ejemplo, para definir la cantidad de CRE. ¿Qué va a pasar si una carrera de una institución, una carrera típica, le asigna créditos a la carrera y a la materia que son totalmente distintos de una carrera prácticamente igual en otro lugar? O sea, no hay ningún lugar donde se junten a decir, bueno, más o menos hagamos esto, tomemos este criterio, usemos esta clasificación de materias. Bueno, la normativa no lo plantea y tampoco da ninguna pauta sobre la gestión de los créditos y sus implicancias, sobre todo en lo interinstitucional en cuanto a transferencias, movilidades, etc. Tampoco indica en qué niveles de decisión se deben tomar cuestiones básicas. Por ejemplo, la cantidad de horas por CRE, ¿dónde se define? No está escrito en ningún lado. Y tampoco criterios para la definición del tiempo del estudiante, que son importantes a la hora de generar acuerdos entre carreras de distintas instituciones. Entonces, esto que creo que son quizás ausencias o baches, en algún momento lo voy a pasar muy rápido, pero cuando se trabajaron los RTF, desde el vamos se trabajó entre carreras iguales de distintas universidades. E incluso, y ahí se definieron, por ejemplo, criterios para el tiempo autónomo, que obviamente se pueden cambiar, de hecho los están revisando, e incluso en familias de carreras que no eran idénticas, acordaron criterios idénticos desde el vamos, desde el principio, porque si no, una vez que se definen institucionalmente, después es muy difícil poder llegar a esos acuerdos cuando no se partió de criterios comunes. Bueno, la familia de las químicas hicieron lo mismo, hicieron cálculos, esto es entre las mismas carreras o familias de carreras de todas las instituciones del país que tuvieran esa carrera. Lo que digo es que el énfasis que se puso en la norma, tanto en resolver un problema crucial de la Argentina, que es la brecha entre lo que dicen los planes y lo que pasa en la realidad, dejó de lado quizás todos los otros aspectos que tienen que ver con el reconocimiento, y esto se puede ver en que no hay ninguna línea, ninguna punta que
fomente o que avance en la necesidad de generar acuerdos institucionales en algunos aspectos para la implementación de la norma. Y hay decisiones que necesariamente requieren criterios comunes dentro de la carrera y entre carreras de diferentes instituciones. Bueno, entonces, habiendo pasado esto, voy a ir a los niveles de decisión, ¿sí? Que creo que esto es lo que nos está faltando. Digo, todo esto que no se pudo hacer en la norma, nos diría, empezamos con el pie izquierdo con todo esto, ¿no? Tenemos que aplicar y 60 CRE anuales es full time, no tenemos un estudiante de perfil full time. En América Latina no hay acuerdos sobre créditos, como sí existió en Europa, con el espacio europeo, incluso con la guía de implementación de los créditos. En Argentina no hay marco de cualificaciones. La norma no da orientaciones para el trabajo del estudiante ni para los acuerdos interinstitucionales, ni tampoco dónde se toman, en qué nivel, y tampoco para la gestión de créditos, lo cual decimos, bueno, arrancamos mal, pero no tan mal en la medida en que podamos rescatar que esto se resuelve de una manera colaborativa y no de una manera competitiva. Y por eso me parece importantísimo dar esta conversación en este ámbito, que es el SIN, ¿sí? Y lo ampliaría al Consejo de Universidades. Todo lo que hoy no está dicho está por decir y depende de las instituciones trabajando en conjunto, no de cada una haciendo lo que le parece por sí sola. Por supuesto, tampoco buscando homogeneidad y criterios únicos y absolutos. Y creo que para esto hay al menos 5 niveles que nosotros tenemos que reconocer de toma de decisiones. El nacional, que de hecho ya creo no está a nuestro alcance, ¿sí? Ya está la norma, no podemos pedir que la norma se siga modificando, ni mucho menos. Tenemos una norma, valorémosla como está, pero sí, obviamente, habría que insistir en, tiene que haber un marco de cualificaciones argentino, ¿sí? Tenemos ejemplos para mirar y para adaptar y para poder comunicar al mundo qué son nuestras carreras y nuestras titulaciones. Después está el ámbito más interinstitucional, en donde claramente aquí es el lugar, y por eso invito a pensar manuales o guías de implementación y criterios para el aseguramiento de la calidad de los créditos. ¿Sí? Yo les diría, es el nivel interinstitucional en el que hay que hacer esto. No dejarlo a un organismo, no dejarlo ni al gobierno, a nivel interinstitucional. Y a nivel institucional, marcos normativos institucional, socialización y capacitación, gestión de los créditos, cómo se van a gestionar, o sea, hay algo muy concreto y es todo esto cuando se pone en práctica, cómo se hace, sobre todo cuando estamos hablando de movilidad, de transferencias, cómo se va a monitorear. Y después a un nivel macrocurricular que tiene que ver con el plano de los planes de estudio y un nivel microcurricular que tiene que ver con las materias. Si nosotros no deberíamos reconocer estos niveles para saber qué decisión se toma en qué nivel, ¿sí? Y que no podemos, por supuesto, dejar que todo lo defina el nivel microcurricular, como tampoco podemos decir que todo lo tiene que definir el nivel institucional. Entonces, es claro poner muy explícitamente estos niveles y yo creo que este ámbito es el lugar para poder decidir esas cuestiones, de manera de lograr pautas comunes, pero no criterios absolutos y obligatorios para todas las instituciones. Entonces, yendo al primero no, al del nivel interinstitucional, yo traigo 2 guías, ¿sí? Por más que la de Europa sea para el nivel regional y que Europa la aplicó, realmente la guía de uso de los créditos europeos es muy rica en indicaciones y orientaciones que no homogeneizan, pero sí permiten pautas comunes para que en este caso los países avancen. Pero yo creo que puede ser muy útil para que desde este nivel interinstitucional, algo parecido, no idéntico, se pueda pensar esos lineamientos para las instituciones. Y después también rescato otro documento muy interesante, que es el que acordó el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile en el año 2015, que es el Manual de Implementación de Créditos de Chile, con todas las diferencias que nosotros podemos encontrar. El sistema de Chile toma el ejemplo del proyecto TUNE en América Latina, en donde habían participado unas pocas universidades de Chile, y lo generaliza para todo el sistema. Y arma un manual muy interesante, un poco en diálogo con el de Europa, en donde también establece criterios generales para la implementación
en el nivel institucional, incluso da plantillas, da sugerencias, da decisiones que se toman, que deberían tomar las instituciones. Por ejemplo, la institución es la que define el valor de las horas crédito. La institución es la que define la cantidad de semanas que tiene un cuatrimestre. Y una serie de cosas que después, cuando uno busca las universidades, en este caso de Chile, cada una tiene su manual de implementación que está en diálogo con este manual general. Entonces, y esto lo definieron los rectores, ¿sí? No lo definió el gobierno, la verdad que no sé ni quién estaba en ese momento, o sea, está muy vinculado al sistema. Creo que esto puede ser importante considerarlo en el momento en que estamos nosotros para poder ver algunas cuestiones que sí todavía se necesitan definir a nivel del sistema. Por ejemplo, en el caso de Europa, para ese nivel se define que los componentes educativos están en relación a resultados de aprendizaje. O sea, todo lo conceptual está puesto en esta guía. Que los estudios pueden completarse en un tiempo, ¿sí? Es decir, que la carga horaria asociada a un año o un semestre, a un componente individual, que tiene que haber un seguimiento anual, que tiene que haber información detallada para los estudiantes. Todo esto, por ejemplo, está vinculado con los criterios para el aseguramiento de la calidad del sistema de créditos, ¿sí? O sea, la propia guía, y nosotros podríamos hacer lo mismo, establece cómo deberían pautarse esos estándares o esos criterios a la hora de ser evaluado el sistema de créditos, ¿sí? Ejemplos son, en el nivel más bajando al otro, al institucional, claramente la universidad es la que define el marco en el que se van a implementar los créditos en la institución. Y ese marco, mirando estos manuales, que no significa que tengamos que hacer lo mismo, pero les comento qué es lo que dicen, define que el marco normativo implica dos cosas a nivel institucional: la forma en que se implementará el sistema de crédito y las bases para la movilidad estudiantil. Y ahí, por ejemplo, ¿qué ejemplos de cosas que dice el manual para que se definan en el nivel institucional? La socialización y capacitación, fundamental. Incluir los créditos en la definición del perfil de alcance de títulos, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, la definición del perfil de alcance de títulos es la expresión clara de resultados de aprendizaje de la titulación. Entonces, lo que ellos plantean es que, así como en el nivel institucional se define esos resultados de aprendizaje de la titulación, eso debería plantearse en créditos para que después en los niveles inferiores se defina el aporte de cada materia respecto de ese alcance de la titulación. Por ejemplo, la institución define el valor de horas por crédito, la cantidad de semanas de un periodo lectivo, las horas semanales de trabajo académico. Por ejemplo, estos manuales establecen a nivel institucional, no a nivel de sistema, cuántas horas se espera que el estudiante tenga que invertir. Incluso en algunos, por ejemplo en Chile, hablan del estudiante full time y el estudiante part time. Pero bueno, esto es el caso de ellos. Establecen un mínimo de créditos de un espacio curricular, porque acá la gran pregunta es, bueno, nadie se está preguntando en este momento, bueno, ¿cuántos créditos tiene que tener una materia? ¿Por cuántos múltiplos? ¿Cómo usamos los rangos de múltiplos para que dé? O sea, tenemos 60 créditos, pero ¿dónde se define cuántos créditos? O cada materia puede decidir libremente y una puede tener 1, otra puede tener 12, otra puede tener 7. Bueno, en este nivel institucional es donde se define que una materia va a tener como mínimo tantos créditos, porque hay materias nodales que en general en Europa tienen 6 créditos, y otras pueden tener 3, y otras pueden tener 12, pero ahí se definen los rangos de múltiplos, decisiones ordenadoras para que después los otros niveles definan. También se define un catálogo de oferta académica con información fiable y actualizada, expresada en créditos. Se definen los acuerdos, los reconocimientos automáticos de créditos, porque está claro acá que los créditos sirven para el reconocimiento, pero no estamos obligados a aplicarlos con cualquiera, sino con algunas instituciones vamos a tener esos acuerdos automáticos. Se regula la transferencia y la movilidad, ¿sí? Se definen los mecanismos de gestión de las transferencias y modalidades. Se aseguran las políticas de reconocimiento,
para que esas políticas sean públicas y accesibles a todos los interesados. Y algo muy interesante, en este nivel institucional se define dentro del SIAC, porque muchos países tienen ya sistemas internos aprobados, cuál va a ser la dimensión para poder evaluar internamente el buen funcionamiento del sistema de créditos. O sea, todo eso se define en el nivel institucional. ¿Qué se define en el nivel macrocurricular? El perfil alcance de título de ese plan. Digamos, en este caso yo no lo mencioné, pero digo, en el caso institucional, ¿quién se encarga de todo esto? El nivel institucional, bueno, la Secretaría Académica, un área específica, eso, bueno, cada institución lo resuelve. En el nivel macrocurricular, en general es la comisión curricular de la carrera, ¿no? Se define el perfil, alcance del título y la contribución de cada espacio curricular a ese perfil. Esto es fundamental, ¿no? No todas las materias contribuyen de la misma manera y eso se expresa en créditos. Articulan los espacios evitando solapamientos. En este nivel se definen las tipologías de materias y las consultas periódicas a los estudiantes, ¿sí?, sobre el trabajo autónomo. Esto en Europa parece muy claro, se definió al comienzo, pero periódicamente hay consultas para ver si hay modificaciones. Se asignan créditos según grupos y tipos de materias, o sea, se le asignan los créditos a las materias o a los espacios curriculares. Se establecen criterios comunes para el diseño de los programas. Yo no lo mencioné antes, pero a nivel institucional es fundamental que la institución defina estándares de armado de planes de estudio en relación a resultados de aprendizaje. Incluso hasta diría, se deberían informatizar, pero esto ya sería pedir demasiado. Y entonces en este nivel macrocurricular se establecen, bueno, cuáles criterios van a ser los compartidos por esa carrera. Se establece, por ejemplo, en este nivel es cuando hay que entrar en vínculos con carreras similares de otras instituciones, ¿sí? En este caso, ámbitos como las asociaciones de decanos, ¿sí?, otros lugares, ahí es donde hay que entrar en diálogo de la carrera con otras instituciones o de la carrera con otras carreras de la institución, porque muchas veces se comparten espacios curriculares, y realiza el monitoreo permanente. Y en el nivel microcurricular, ya estoy con esto terminando, ahí es donde se diseñan los programas, ¿sí?, en base a resultados de aprendizaje, al tiempo total del estudiante, entre el autónomo y la interacción. Se planifica el desarrollo de las actividades, definiendo el balance entre interacción y tiempo autónomo. Esto se define acá en la materia. Se definen los contenidos y se los selecciona en términos de cantidad y profundidad de cara a la titulación, en su aporte a la titulación. Se definen estrategias de enseñanza y aprendizaje, se define la evaluación y se evalúa permanentemente a la materia. O sea que es clave que desde el nivel interinstitucional se puedan cubrir las vacancias que tiene la norma a partir de guías que orienten la decisión institucional, que promuevan la articulación interinstitucional y de carreras y que establezcan criterios básicos que preserven la diversidad. Yo me iba a detener en un modelo, pero se me fue el tiempo. Simplemente les voy a contar que hay muchas formas, ¿sí?, que cada institución está buscando de la mejor manera, porque yo la verdad que veo que en general se está muy bien pensando en esto, más allá de con quién, de qué manera. La verdad que hay mucha preocupación y esto es bueno, pero yo diría que hay un camino corto, que es el de la calculadora. Creo que es poco efectivo porque si aplicamos solamente multiplicación, en poco tiempo los problemas van a perdurar y que en realidad hay que hacer un camino un poco más profundo para mirar el interior del iceberg y a partir de ahí ver una serie de problemas que luego permitan volver a la calculadora y a partir de los acomodamientos hechos por este ejercicio de reflexión podamos volver a aplicarlos a los créditos. Nosotros tenemos formas de hacer, digo, sí, trabajando en equipos con algunas instituciones, tenemos cómo organizar esto, y yo les cuento simplemente, armamos un simulador, partimos de varias cosas. Primero, dónde estamos, por qué y a dónde queremos ir. Y en este caso, para que tengan una idea de dónde aparecen claramente los problemas, este es un ejercicio en donde se definió 30 créditos, 18 semanas, una carrera tipo, tampoco de las tan exageradamente excedidas. Se definieron criterios y tipologías y con eso se le asignaron tiempos de trabajo autónomo. Se pone las materias y se las clasifica
Y después de esto, por ejemplo, digo, aparecen cosas como estas. ¿Cuánto es el trabajo autónomo? ¿Cuánto es el trabajo total? Y cómo eso se ve a lo largo de los años. Y les muestro simplemente esto, que es un caso de una carrera X que no es tampoco de las tremendas, en donde se ve claramente, si hoy tuvieran que aplicar a créditos clasificando las materias por tiempo autónomo de un trabajo de fondo, dónde están las brechas, ¿no? ¿Dónde están los desfasajes? En este caso en el tercer y cuarto año y en el quinto, y uno esto lo podría ver por cuatrimestre, lo podría ver por ejemplo, horas semanales de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el quinto año espera 76 horas de trabajo semanal. Ahí es donde se ve por qué no tardan realmente lo que dicen los planes. Días, horas por día. Bueno, desde este lugar, de donde estamos, ahí se trata de empezar a mirar por qué. Y ahí a nosotros nos sirve mucho volver a esta idea de que hay una dimensión del aula o del aprendizaje, una dimensión del diseño y una dimensión institucional. Y ahí estamos sí viendo problemas de todo tipo en las tres dimensiones. Bueno, yo creo que estamos ya en la hora, ¿no? Simplemente, ¿dónde están los típicos problemas? Muchas horas de aula que no se justifican y en general cuando se justifican entonces no debería haber tantas horas de trabajo autónomo. Mucha evaluación, aparece mucha con esta idea de que cuanto más se evalúa más se aprende, cosa que no es real. El problema de las tesinas, ¿sí? O tesis finales que no están explicitadas en los planes, volumen injustificados de contenido, ya sea porque están superpuestos, otros porque no se dan, pero se toman, y ahí hay trabajo autónomo, o porque son superabundantes de cara al aporte a la titulación. Bueno, está el tema de la profundidad de los contenidos. Bueno, hay trayectorias propias de los estudiantes que no se están reconociendo y ahí aparece el tema de las titulaciones o certificaciones intermedias. Hay correlativas que no se justifican. No hay pautas para el armado de los planes. O sea, hay muchísimos problemas de distinta índole que sería necesario organizarlos para ver cómo abordarlos y cómo solucionar sería como ese tercer momento, ¿no? Tanto en lo institucional, en lo curricular, como en lo didáctico. Nosotros ahí la propuesta que tenemos es que estos problemas, una vez que los identificamos bien y pensamos líneas de mejora, recién ahí se puede armar un plan de trabajo de cómo ir acomodando para que eso luego impacte claramente en el cálculo de los créditos. Y entonces salimos de este recorrido de calculadora para llegar a la aplicación del número, para ir calculadora, profundidad y luego volver a la calculadora para decir cómo hago para que todo esto que ya analicé lo puedo acomodar en 60 créditos por año. Y ahí sí, y no si dura la carrera 4, dura 5 o dura 6, va a ser lo que dura y lo que los papeles digan que en realidad dura la carrera. Bueno, ya termino con esto, aprendizajes. Y Hay así mucho para... dejamos lugar a las preguntas, Mónica. Bien, simplemente esto, hay aprendizajes de Europa y en el caso de nosotros tenemos el desafío de avanzar con el diálogo con otras instituciones. Tenemos tiempo porque ahora se extendió el tiempo y creo que hay que escapar a la idea de que esto se puede hacer cada universidad por sí misma. Y ir más allá de la idea de acomodar lo que hoy existe para lograr planes reales, pero también el tema del reconocimiento, que es la potencia que tienen los sistemas de créditos, tanto a nivel interinstitucional como a nivel con otros países. Dejo material, dejo cosas y les agradezco por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. ¿Estás, Claudia? Hola, hola. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias, Mónica, muy completo. Cada vez, ya le escuché varias veces, pero cada vez voy a un pedacito nuevo. Es que hay pedacitos nuevos cada vez, porque Claro, sí, que a un todo pedacito nuevo. avanza. Mira, lo de las horas, viste, que nosotros en Córdoba tomamos la decisión de las 25 en el 2023 y no vamos a movernos de ahí. Pero, porque sería enemistarme con todos los que empezaron a trabajar con las carreras que empezamos a trabajar el tema
de la transformación de los planes a créditos, aunque algunas, primero, sobre todo las ingenierías, lo hicieron en base a sus acuerdos. Y las que están ahora, bueno, vos las viste porque estuvimos trabajando juntas, pasaron en la primera instancia con los cálculos matemáticos. No me queda muy claro, con 30 no da, pero con 25 sí cierra, porque no entiendo que lo que vos decís, con 30 lo que no te da es el mínimo. El mínimo, claro. Si vos quisieras quedarte con los mínimos, cosa que en una ingeniería nunca va a ser, ¿no? No. Pero sí en Y otras, si vos quisieras aferrarte a las 2100 y aplicás 30 créditos por hora, perdón, 30 horas por crédito, y le das un promedio de un trabajo sí, sí, autónomo de por sí, cada hora dos, no te dan los mínimos de años y los mínimos de créditos. claro. Porque ahí hay un desfasaje que tuvo que ver con, al ampliar la brecha en la normativa, eso no se tuvo en cuenta. Entonces hay que tener Claro. cuidado con eso. Nosotros estamos, o sea, el problema que además aparece con varias carreras del 42 es que no quieren 4, quieren 5 años. Y 5 años y 300 créditos. Entonces, nosotros, bueno, también nos ha parecido que hay que discutir un poco más esto que al principio trabajamos como pisos y este margen de movilidad, porque puede haber planes que es muy difícil pasar de sus temas que den en 5. Eso me quedó claro. Claro, Pe- sí, Pero ahí no forzar tanto porque te no. A meten ver, yo más en lo que 4 haría va a dar es, peor. mira, yo haría esto. Primero miraría ese título en el mundo, ¿cuánto lleva? ¿Sí? ¿Y cuánto lleva en términos de Bachelor, Master, todo? No para cambiar, nosotros yo creo que hay que sostener las características de nuestra Sí, licenciatura. porque Pero, son digo, si un habilitantes nuestras ingeniero en el carreras. mundo tarda 5 o 6 años, no, acá no podemos pretender que tarde 4. Tarda lo mismo, Claro, veamos de qué manera hacerlo. Ahora, lo que diga el plan es lo que tiene que pasar. Eso es lo más claro. importante. Y por eso los Entonces, 60 son una referencia, los 60 ah, anuales. ahí tengo dos preguntas más. Una es, el bachelor, que su traducción es bachiller, tiene más horas a nivel mundial y nosotros quedamos con 120, quedamos más cortos que el mundo. No, es Ahí, que, no, pero Claudia, nosotros cuando hablamos del bachiller universitario estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el claro, bachiller europeo. Eso es, claro, bueno, no tener marco de cualificaciones pasan estas confusiones. Para nosotros el bachiller claro, universitario es algo general de 3 años, de 2 años. Es más, si le hubiéramos puesto 3 años, en una de esas era parecido al bachiller europeo, porque es claro. generalista el bachiller europeo también. Pero lo que no tiene que ver es que el bachelor es la licenciatura, no tiene nada que Claro, ver. pero mucha gente interpreta eso, por eso me preocupa. En las discusiones aparece Exactamente. como un problema. Yo creo que, Nosotros perdón, la sí referencia tomamos es los... pensar esta carrera, la del filósofo, ¿no? La del sociólogo, en el mundo, para salir a trabajar de la misma manera que nosotros trabajamos. ¿Cuánto le lleva? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, más o menos esa es la referencia para nosotros. Si nosotros lo hacemos en una carrera de grado larga, será en una carrera de grado larga. En Europa será en un bachelor más un máster. Pero no tratar de achicar en años algo que en términos de lo que tiene que Claro, saber ese título sí. no te entra en 3 años o en 4 años. Esta Bueno, discusión la tuve con los matemáticos y los físicos, ¿no? Y los ujú. computólogos, que ellos consideran que sus carreras no podrían bajar de 5 años. Son carreras científicas, no son del 43. Pero consideran que tiene que ser de 5. Bueno, esa discusión la tuve nomás La verdad ayer. que a mí si dura 4 o 5, ese no es el problema es que dure lo que dice el plan que tiene Claro. que durar. Y ahí voy, porque nosotros ahora, más que nada, estamos trabajando, y creo que esa es una discusión, en el documento de orientaciones de la universidad. Sí, en el de estudios propios hemos adherido al marco de cualificaciones de la UNESCO, pero eso va por aparte, porque son las actividades que hace la universidad, lo que hacemos por extensión. Pero estamos trabajando más que nada en el diagnóstico y en el manejo de los datos para poder devolverle a cada carrera su situación.
Ok, Está bien. acá hay Me 100 parece bien. carreras. Entonces Ah, vos, cuando el de matemática te dice, mi carrera tiene que ser 5 y su relación entre tiempo teórico y tiempo real es 1.1, ¿con qué autoridad le voy a decir que baje a 4 si con 5 le da perfecto? ¿Me ujú, entendés? Le da ujú. perfecto a matemática, física. Entonces, pero cuando vos tomás otras carreras, entonces nosotros estamos tomando como un análisis de datos para seguir la trayectoria, es decir, cuáles tienen problemas. Luego estamos tomando los planes de estudio y estamos trabajándolos con cada unidad. Mira, acá hay algo que no cierra estas materias. O sea, estamos ahí. Está bien, No bueno, tan... pero yo creo que están bien. Ahí lo importante es que a nivel institucional se tomen las definiciones y sea muy clara cómo se va a aplicar y después es ir dándole a los distintos niveles el lugar para ir decidiendo y, bueno, ir acordando. Pero debe haber pautas comunes. Por ejemplo, esto, una materia tipo, ¿cuántos créditos tiene que tener? ¿Tres, cuatro, ocho, seis? Bueno, eso lo tiene que decir la institución porque no es un rompecabezas que una carrera podría tener 1, 7, 5, 4. No, tiene que haber Sí, cierta organización. A eso me refiero a la hora de pensarlo a nivel institucional. No sé si sí, yo también veo, tanto en lo que hay dijiste gente que vos me como... parece que quiere Sí, hablar una también. última cosa. No, La preocupación más grande para mí, porque el otro día trabajamos mucho sobre el intercambio, yo creo que la población que hace intercambio es pequeña y el desafío más grande es el cambio de paradigma. Ujú, así El es. cambio de paradigma centrado en los estudiantes y en los nuevos escenarios y necesidades, más que, porque los intercambios, bueno, acá de todos los estudiantes que tenemos son tan poquitos esos que el problema es, con lo otro alcanzaríamos a más respuestas. Bien, Bueno, así muchas es. perdón, gracias. Claudia, perdón. Gracias. Quiero ver si hay alguna otra pregunta, así respetamos el tiempo de 1 hora y media que teníamos acordado. No sé Hola, si. buenos días. Hola. Maru. Hola, hola. Sí, no soy Mar, soy Jorgelina. Ah, Nuestra secretaria Hola. se fue recién a dar ahí una conferencia en una de las facultades, así que me pidió que escuchara atentamente. Quiero hacerle una consulta a la doctora Marquina. Buenos días, doctora, ¿cómo le Hola. va? Estuve escuchando un poco, al último ya, y escuchaba ahí a las profes de la Universidad de Córdoba, y y usted también comentó algo de eso, de que eh, la determinación del crédito, si es 25 o 30, se tiene, si yo no entendí mal, se tiene que dar a nivel institucional. O sea, la universidad define si es 25 o 30, ¿no Ujú. es cierto? ¿Puede por ejemplo, nosotros, en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, podemos decidir, por ejemplo, que ese 25 o 30 sea definido por cada unidad académica y no que Pues, sea una Sí, a nada? ver, yo no te digo, o sea, yo no soy quien para decir quién tiene que definir qué, porque la norma debió decirlo, ¿sí? Ujú. Ahora, si uno mira lo que pasa en el mundo y lo que pasa incluso en América Latina, no hay ningún caso, ninguno, en donde estas decisiones se dejan a las carreras y mucho menos a las materias. En general son decisiones institucionales porque como el crédito está asociado a resultados de aprendizaje y no a horas, la cantidad de horas está vinculada con el perfil de estudiante de cada institución, dónde está ubicado, cuánto le lleva a estudiar, una serie de cosas que son decisiones institucionales que una vez que se toman, después ya se dejan de lado y un crédito es un crédito, no importa en qué universidad estemos hablando. Con lo cual es institucional a mi criterio. No está, de vuelta digo, no está escrito en ningún lado, pero me parece que debería ser lo correcto. En Europa lo definen los países. ¿Sí? En muy poquitos casos lo definen las instituciones. En ningún caso, ni en Europa ni en América Latina, lo definen ni las facultades ni las carreras. Es lo que te puedo decir de la experiencia que Ah, existe. bien. Pero porque hay una Bien, racionalidad en esto. Las horas están asociadas a ese perfil de estudiante que necesita un tiempo para lograr los mismos aprendizajes que en otra universidad o en otro país necesitan otros. Pero el resultado es el mismo, ¿sí? bien, bien, bien. Ahí me quedó claro, ahí me quedó Gracias. claro. O sea que la Bueno, tendencia es saludos. que la universidad define el crédito y se baje. No esté, de vuelta, Maru, no está escrito en ningún lado.
Es lo que yo te digo a partir de la de la experiencia experiencia. que existe. Sí, Ahí totalmente del, de acuerdo. la de Gracias, gracias, no, de Mónica. nada. Luján está queriendo hablar, creo, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? ¿Se Sí. escucha Sí, ahí? Sí, Sí. sí, ¿Qué sí. tal? Buenos días. Bueno, muy interesante. Yo participé en el encuentro que organizamos en Luján el 6 de junio. Yo soy la secretaria académica. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad recién prácticamente se respondió a mi inquietud. Justamente esa era a lo que apuntaba. Visto que el criterio para definir 25-30 está basado correctamente en lo que es el eje resultados de aprendizaje, justamente esa era mi pregunta. Quiere decir que depende del perfil de nuestro estudiante, de nuestra Obvio. institución. Porque, por Exacto. ejemplo, Reino Unido 20, los demás países 28-30. ¿Pero por qué eso? Por su perfil, que seguramente tenga que ver con la instrucción de sus estudiantes que vienen del nivel anterior, del nivel secundario. Eso también quizá, o la vida o la forma o el estudiante promedio, qué La forma de perfil tiene. estudiar, La sí, forma no, de no estudiar, sé, pero inclusive las herramientas, digamos, que exacto. tienen herramientas de estudio, que quizás ya las vienen predigeridas y de alguna forma en esas instituciones no hay que trabajar en la universidad en las herramientas, sino que ellas ya Exacto. vienen incorporadas. Eso da al perfil del estudiante una impronta, pero de una cosa que lo Sí. define, O si digamos. tiene, o si el perfil tiene que ver con el tiempo que le dedica a estudiar y a otras cosas, pero no en términos de cuánto tiempo, sino de que en su cabeza hay muchas más cosas que en otros. Bueno, Claro. digo, pero una vez que eso se define, yo lo que creo que tiene que estar claro dónde se define. Por eso yo apelo a este espacio para que, en donde hay cosas que Un quizás se pueden comentario. tocar a nivel del sistema. ¿Quién define qué? Es algo que quizás haya que definirlo en estos ámbitos o crear un manual parecido a estos que mostré, en donde haya Sí, más orientaciones para las instituciones. Me parece que claro. debería ser muy importante una cosa así. Está Jerónimo Pero queriendo hablar. no, quería hacer un comentario de que también son otras formas. Primero que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, es muy difícil que a un estudiante se lo habilite a hacer una carrera part-time. Es muy Claro. difícil. Tendría que haber toda una justificación. Pero además, la vida del estudiante universitario es en college y tienen un seguimiento semanal Obvio. de tutores. Por eso Ujú. con 20 horas le dan, porque el tipo todos los sábados tiene que ir a decirle qué hizo y cuánto avanzó. Exactamente. Es una lógica distinta. Sí, muy Pero por eso, distinto. Jerónimo, digo, la lógica es distinta, pero nadie se pone a discutir por qué es, sino que en términos de resultados es lo mismo. Entonces, ya después, Alemania no le va a decir a Inglaterra, yo tengo 30, vos tenés 20, porque lo que aprenden es lo mismo en más o menos tiempo. Y que estas son las discusiones que hace 20 años dieron allá, incluso hay libros que marcan cómo los docentes gritaban y las discusiones tremendas, pero después llegaron a esa conclusión. Entonces, por eso creo que esa experiencia, si bien no hay que replicarla, hay que aprender de eso que pasó para, bueno, ocuparnos de otras cosas, me parece que son más importantes y que tienen que ver con las características de nuestro sistema. Yo un paréntesis, yo acuerdo totalmente el tema de defender nuestras licenciaturas. Yo provengo de una carrera científica y bueno, familiarmente incluso somos, digamos, somos de carreras científicas y sostengo, y esto viene a resolver el bendito de que vos vas a Europa y te dice, no podés ejercer la profesión porque no tenés un máster, cuando si nosotros contamos las horas equivale a lo que usted explicó. Bueno, Las si nosotros licenciaturas, tuviéramos un ese marco de, compendio que incluye el bachelor más el máster. si Si vos tuviéramos contás un las marco horas, de sin embargo te dicen que cualificaciones, no. si lo tuviéramos el marco de cualificaciones, no tendríamos que estar Eso, convenciendo. De todas maneras, justamente. cada vez en Europa entienden más de qué hablamos y sobre todo cuando viene un estudiante de movilidad de Europa acá, ustedes lo deben vivir. El estudiante de Europa viene y quiere hacer 3 materias y con suerte hace una para justificar la movilidad por todas las cosas que acá Tal le cual. pedimos, le exigimos, muchas veces de un Sí, nivel de máster cuando vienen con un nivel de bachelor. O sea, que sí. somos muy distintos. Eso se Entonces, ve yo creo que hay muchísimo. cosas que hay que preservar Sí. y otras que hay que ajustar, eso sí, también. Incluso se ve mucho cuando ellos vienen acá y cuando nosotros vamos allá.
se ven las dos realidades, es muy Totalmente. interesante observar eso. Pero, digamos, esto del crédito, ahora a veces vos decís, bueno, no, depende del tutor que va a tener en cuenta que vos en realidad, con tu licenciatura de la licenciatura argentina, sabemos que implícitamente vos tenés el nivel, pero los créditos, o sea, no está blanqueado. Entonces, Ahora, al conclusión, estar los dependés de la créditos, buena voluntad del que te bueno, toque. pero por eso ahí para mí es importantísimo, entonces, en esas carreras de licenciatura que claramente no son un bachelor, poderles poner los créditos que correspondan, Totalmente. que Por va a ser el eso, equivalente a lo que en eso. Europa es el bachelor más el máster. Tal cual. Por eso que eso en el mundo de las carreras científicas realmente esto Bueno, es exacto. un mar de tranquilidad, un mar Yo con te, una te cosa, lo digo porque viene a tengo una hija resolver décadas, científica viene a y resolver que la décadas de... padece. Sí, 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 no, por eso que sí, me tal parece cual. La interesantísimo. bióloga Bueno, tengo, sí. gracias. No, de nada. Perdón, ¿alguna otra pregunta más? Sí, si no, vamos cerrando y agradeciéndole a Mónica su presentación. Yo no veo a nadie más, ¿No hay más? me parece que no. Bueno, espero que Eva, no no sé sea si porque querés no cerrar. entendieron nada, sino porque realmente aclararon cosas, pero siempre hay preguntas que aparecen y siguen apareciendo, así que bueno, siempre a disposición y la verdad que les agradezco mucho el espacio para, para seguir discutiendo y ojalá que puedan en este ámbito decidir cosas en conjunto. Creo que eso es lo que nos está faltando ahora, en el CIN, en el Q y en los consejos de decanos y en esos lugares donde hay que acordar cosas, porque si no el crédito está hecho para eso, para intercambiar, para reconocer. Bueno, depende de nosotros. La idea de todas estas charlas también es ponernos de acuerdo entre nosotros y que sea el ámbito también de la comisión donde Genial, empecemos entre las universidades a acordar algunas cosas para que no pase lo que pasó en otros exactamente. países, ¿no? Me Tener estos parece acuerdos. genial, genial. Ahí Ana Ana Laura. Laura, Sí, solo para agradecer la presentación de Mónica y también aclarando esto que decía Julia recién. Nosotros en el documento que elaboramos en la comisión para ordenar este trabajo, que se llama justamente Orientaciones para, eh, bueno, no sé, Mónica, si lo conoces, pero fue también a partir del cual surge este plan de trabajo. Nosotros dijimos, hay que tomar decisiones a nivel institucional para orientar los procesos de rediseño curricular, pero también un segundo plano de trabajo tiene que ver con esto que vos decías. Necesitamos construir estos acuerdos a nivel del sistema para que realmente funcione como un sistema. Y si bien sabemos que en otros países y en otros sistemas se avanzó definiendo primero un marco de cualificaciones y después avanzando hacia la implementación de los créditos, bueno, lo cierto es que nosotros estamos como sistema en este proceso, se es empezó obvio, por este estoy lado y viendo. ahora hay que avanzar en lo otro. Y Sí, yo justamente lo, en lo leí. no digo simplemente que vos traías, por ejemplo, el caso de Chile, bueno, y que son experiencias que están pensadas, que hemos pensado invitar para próximos encuentros también para que vayan contando cómo lo hicieron. Genial. Yo solo decir que sí, vi el documento y la verdad que me parecen pasos importantes. A mí me parece que la estrategia clave en estos ámbitos es poder clarificar dónde se decide qué cosa, bajo el riesgo de que no sea cuestión que se decidan cosas muy determinantes y no básicas en este ámbito. Entonces, es muy difícil cómo hacer para manejar pautas generales sin homogeneizar. Y creo que este es el gran desafío de estos espacios. Y en Chile son muy ordenaditos todos, está todo perfecto, pero lo que yo sé que en la práctica los créditos no se usan mucho. Esto también hay que tenerlo en cuenta, como para mirar y después ver, bueno, cómo lo están Sí, usando. tampoco tienen universidades tan grandes, ¿no? Que para Perdón, las universidades grandes en realidad. perdón, estaba Celina antes de terminar. Bien. No, solo un comentario muy breve. Buenos días y Mónica, excelente. Nosotros estamos trabajando en este momento con el asesoramiento de su equipo y tenemos todas las comisiones curriculares de las carreras trabajando en una capacitación en torno a esto y creo que trabajando a este nivel de micro y macro curricular, pero sin duda acuerdo totalmente en la necesidad de comenzar entre nosotros a ponernos de acuerdo en todas estas cuestiones de estas grandes orientaciones macro para avanzar, porque justamente estamos ahí, cuando las curriculares empiezan a trabajar internamente los planes,
es que surge toda esta necesidad de definir cuestiones más institucionales. Así que desde Río Cuarto adherimos totalmente a la posibilidad de avanzar en estos manuales orientadores comunes que después cada institución deberá ir ajustando a su particularidad, ¿no? Y muchas gracias, Mónica. Bien. No, gracias. Jero, vos, Jerónimo, vos cerrás. Agradecerle a Mónica todos los interrogantes que nos abre, como estamos poco complicados, siempre algunos más. No, el tema central es sin acuerdos institucionales, sin evaluación por familias de carreras o de trayectos, vamos a tener un sistema de créditos tan aislado como el actual, digamos. Ese es el riesgo que corremos y por eso el trabajo es el desafío para que tenga esa movilidad y esa flexibilidad está en los acuerdos interinstitucionales y es en lo que le va a tocar al CIN avanzar. Bien. Más allá o más acá de la discusión con los otros sistemas. Pero en eso yo después te voy a hacer un par de consultas porque tengo una idea, pero no la voy a decir acá. Nada, pero muchísimas gracias, No, gracias, Mónica, Jerónimo, por la tu invitación. participación. Bueno, Bueno. muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. yo a todos les digo una cosa. Durante el mes de julio no vamos a hacer más talleres y nos volvemos a encontrar en agosto. Porque ahora empiezan todas las vacaciones que están todas corridas en todo el país. Entonces decidimos hacer un break este mes y ya no, les volvemos a avisar por el chat normal cuando nos volvemos a encontrar en agosto. Gracias a todos y a todas. Chao, Hasta adiós. luego. Chao, chao. Gracias.